Bueno, muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros Jorge Vigo. ¿Cómo está Jorge? Muy bien, ¿cómo están todos? Y Guillermo Laferrier. ¿Cómo andas, Guille? Hola a todos, les pibes, ¿ustedes bien? Y pibis. ¿Tienen cada uno de ustedes su vianda? A mí me llegó con una feta de mortadela sin pistacho, ¿viste? Estoy medio calentito. No, no, eso no puede ser. No No, puede está ser. bien. ¿A vos, Jorge, te llegó? ¿Te No, llegó a mí me trajeron todo menos el tiramisú. Pero vos vas Es a un una colegio injusticia caro, guacho. social. No, pero esto tienen que darlo a las escuelas públicas, por favor. Yo creo No, lo bueno, mismo. Yo Está creo lo bien, mismo. loco. Primer plato, plato principal, postre, café, claro. una Y, picada. y, y, y mozo que me atienda, y sommelier que me sirva el vaso de la copa de leche. Y claro, no te la vas a Tendrían que hacer seguir el solo. ejemplo de la matanza que hay sushi los viernes, ¿eh? Guarda. Muy Ah, bien, bueno, epa, epa. ¡Epa! muy bien, así me gusta. Bueno, a ver, señores, esperen que esto me quedó medio medio. Esperen, este público querido, que me olvidé de hacer esto. A ver si ahí se ve mejor. Bien, eh, me perdí totalmente por ustedes que son díscolos. Guille, presentalo vos. Bueno, No, tenés que decir que tienen que apretar el sí. like, todo eso. Esperen, exactamente. ¿Cómo estoy, Un desastre. Bueno, a ver, vamos a hacer un, dos, tres, ya un segundo para que comenten, se suscriban, recomienden y todo lo que sirve para que el algoritmo agarre y ponga historias bélicas al tope del consumo de este tipo de videos. Así que un, dos, tres, ya. Bien, muchas gracias a todos. Vamos con Tannenberg. Vamos a contar. Hacía mucho que no andábamos por estas épocas, ¿eh? Hace un montón que Mm, no nos No, metíamos. no, y esta está buena. Está Está bueno. bueno. Esta tiene Bueno, de todo. Eso es lo que tiene bueno. ahora sí, adelante, Guille. Tannenberg para mí es una de mis batallas favoritas, ¿no? Es más, es una batalla que podría haber conducido tranquilamente el duque de Wellington si hubiera estado Ay, entre Dios, ¿será nosotros. posible? Pero más allá de esto, acá Ven que zafábamos. no, hay un hecho que los alemanes le erraron, porque le pusieron Tannenberg, ¿viste? Para darle un nombre que les recordara lo prusiano y todo eso. Yo le hubiera Les puesto quedaba, Canas. les quedaba un poco lejos. Eh, Es como si nosotros... Claro, pero viste, bueno, pero apelaron a la ignorancia geográfica. La Pero batalla de yo, Brasilia estaba... Bueno, está bien. claro, Llámalo yo le como hubiera quieras. puesto, yo le hubiera puesto Canas, porque sí, esto es un fue una canon. batalla de aniquilamiento en el siglo XX. Una batalla de aniquilamiento en la cual se llevan la gloria militar, que es así, el amigo, ¿cómo se llama? Uy, ya se me hizo, Hindenburg, ¿no es cierto? El pibe que era su jefe de Estado Mayor, pero el que laburó, que es Sí. el que hizo los planes, el de operaciones, no le dieron bola, ¿me comprendés? No me acuerdo si fuera Hoffman, una cosa por el estilo. Hoffman fue Ex el que hizo Hoffman, todo. bueno, yo soy un tipo de Paraná, a mí me cuesta todas estas cosas. Pero esta es una batalla tremenda en la cual se destruye por parte a dos ejércitos rusos de una forma tremenda, salvaje, y que te da una pauta de la fortaleza que tenía el ejército alemán de esa época, y además algo para acá, El y aquí ejército alemán cierro. de esa época no estaba conducido por Greta, me parece. Quizás No, No, Greta, no. en ese no, sentido Greta, era. no, no, Greta hubiera estado tirando salvavidas, pero hay otro tema. Esto nos muestra otra cosa que tiene que ver con la realidad de hoy. Estamos viendo a los alemanes por primera vez en el siglo XX atacando lo que era el imperio ruso, ¿no? Y se tiende a olvidar, sobre todo en estas playas, porque cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo piensa en el frente occidental, pero fue el frente oriental el que más complejidad y en realidad donde más se jugó Alemania. Eso es mi opinión. Pero bueno, les Sí, paso ahí la pelota. Bueno, Jorge. sí
La batalla esta tiene, como dice Guillermo, la particularidad de tener la brillantez de Canas, indudablemente, y después, tanto en el lado alemán como en el lado ruso, hay una lucha de personalidades y aprovechamiento de situaciones que es muy llamativa, porque en otras circunstancias podría haber transformado todo esto en un desastre. Eh, pero ¿cómo fue la situación original? Pasemos a la primera placa. El, cuando inicia la guerra, el plan alemán es eliminar primero a Francia y después a Rusia. Esto se debía a un cálculo de que los rusos movilizaban mucho más tarde que los franceses, entonces el peligro principal era el ejército movilizado francés. Bueno, esto realmente no fue así, esto fue un error de inteligencia alemana realmente. Entonces, cuando los alemanes inician la guerra, lo que nosotros vemos es que ponen 7 ejércitos del lado occidental para atacar Bélgica y Francia, bueno, y la Fuerza Expedicionaria Británica, y solo un ejército, el octavo, queda para defender la Prusia Oriental. Este desfasaje tiene que ver con el famoso plan Schlieffen, que después Moltke va a modificar y demás. Así que la idea era, vuelvo a lo mismo, eliminar a Francia y resolver el tema ruso a posterioridad. Por supuesto, el frente oriental tiene también presencia de las tropas austrohúngaras, ¿no? En el sector sur. Este octavo ejército, que tenía por misión contener o eliminar cualquier penetración o ataque ruso, estaba comandado, si lo vemos en la página siguiente, para los que los ven, por un general que se llamaba von Prittwitz. ¿Qué es lo que este hombre tiene una buena trayectoria, no más que eso, y en última instancia estaba manejando un teatro de operaciones secundario para todo el plan alemán. ¿Y qué es lo que sucede? Y acá yo te voy a hacer saltar del mapa Sí, al 5. acá estamos. Previo al inicio de la guerra, se habían, como se hace siempre, o se hacía siempre, yo ya no sé si se hace esto, se hacían juegos de guerra para estimar qué podía suceder frente a los movimientos del enemigo. Un juego de guerra es una simulación de lo que podría pasar en una guerra real. En esos Acá se hace juegos, también, se hacen, por ejemplo, gasoductos, después se rompen, ese es el de mentirita. claro, se quedan con el modelito, ¿viste? Claro. Quieren llevarlo ahí a la realidad. Entonces, en uno de esos juegos de guerra, una de las alternativas era, para los que están viendo el mapa, es esta flecha rosa gigantesca, que era abandonar la Prusia Oriental, hacer pie en posiciones más firmes alemanas al sur de Danzig, y al generar este espacio, se generaba tiempo para preparar una defensa y para contener cualquier avance ruso. Este juego de guerra lo tenía en la cabeza muy presente Prittwitz y parece ser que era su preferido. Así que podemos volver a la 3. Entonces, Prittwitz, cuando ve los primeros movimientos rusos sobre el área de influencia de su ejército, empieza a pensar en este plan de evacuación y entregar toda la Prusia Oriental. Ojo, ahí cuando estamos hablando de la Prusia alemana, estamos hablando del corazón de donde salió la Claro. Alemania que conocemos. Exactamente. No es que está entregando cualquier cosa. No, es decir, es el corazón espiritual de Alemania. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Es como si entregáramos la matanza al movimiento nacional. ¿Dónde firmamos? Sí. ¿Dónde se firma?
Sí, no, sí. No hay problema, llévensela. Ahora, ¿qué sucede? Friedrich esto lo empieza a hablar con el Estado Mayor alemán que está dirigido por Moltke Joven, Un inútil. un inútil. Entonces, no le dicen que no, no le dicen que sí, le dicen que aguante un poco y demás. Pero dentro de su propio Estado Mayor, hay un mayor general que se llama Gruner, que es el jefe de operaciones, habla con su segundo, que es un teniente coronel, que aparece aquí en el centro de la imagen, que se llama Hoffman. Ese pibe la cabeza le daba. Un genio. Cuando se lo plantea Hoffman le dicen, yo ya tengo el plan. Directamente. Entonces, a espaldas de Pripyat, empiezan a diseñar qué hay que hacer. Este Hoffman era entrerriano. Sí, nacido en Colonia, en Assenkamp. Si no es inglés, es entrerriano, ¿no? Bocamuna. El mundo civilizado, el mundo de los buenos. ¿Viste el cuadro, el diagrama de Nolan? Guille tiene todo mal, y un lugarcito que está, o es inglés o es de Paraná. Claro. Esto no, seamos más amplios. Esto se parece a History Channel, viste que todo termina en Estados Unidos, los templarios, los marcianos, todo. Entonces Hoffman lo que dice es esto: la Prusia Oriental es un terreno proyectado sobre Rusia. Y por las informaciones que tiene, él sabe que esa proyección va a sufrir un ataque directamente proveniente del este y un ataque proveniente del sur. Ahí, Jorge, porque cuando el tipo dice proyectado, es como si fueran, como hablamos de Kursk, ¿no es cierto? Es como una gran penetración del territorio alemán en el imperio ruso. Entonces, los rusos, en teoría, tenían la ventaja estratégica de poder atacar esa penetración, digamos, natural desde distintas direcciones. Eso es lo que veía el pibe Hoffman. Entonces, Hoffman lo que dice es, para hacerlo breve y después lo vemos, tenemos que contener uno de los ataques y destruir al otro. Líneas interiores. Exactamente, operar por líneas interiores. Estos dos, este general Gruner y él, tienen el plan, tratan de convencerlo a Pripyat ni siquiera los escucha directamente, hasta que Pripyat insiste tanto en el repliegue que debería terminar en el Vístula, así que había que entregar todo, hasta que ahí Moltke lo releva y lo reemplaza con su cuñado, que es el mariscal von Hindenburg, un general que tuvo su prestigio, que se había retirado en 1911. Había peleado la guerra franco-prusiana. Claro, entonces, pero claro, es uno de esos generales que tienen su momento de brillantez en su carrera y con eso viven el resto de su vida. Es decir, digamos que Hindenburg construyó su carrera con 3 o 4 éxitos y después, para seguir progresando, se cayó la boca. Exactamente. Es una estrategia que también se sigue usando. Exactamente. Ahora, como carrerista atípico. Como este hombre era muy mayor, un hombre grande, le ponen como segundo a un general que se llama Ludendorff. Un chantún también, guarda. Un chantán. ¿Que Ludendorff por qué se lo ponen? Porque Ludendorff acaba de vencer la fortaleza de Lieja en el frente occidental. Entonces, cobró prestigio. Entonces lo ponen en tándem para comandar este octavo ejército. Dentro del octavo ejército hay un general, que está aquí también, su fotografía se llama Von François. Es, junto con Hoffman, son los dos responsables reales de la victoria de Tannenberg. Claro. Son los dos que más van a trabajar el combate. Ahora, así como acá tenemos juegos de cuñados y demás, en el lado ruso... ¿Paso? Sí, pasemos a la siguiente. Acá estamos. ¡Qué bigotito!
Sí, se ocupaban tanto de eso que después no sabían cómo andar. Te iba a decir, pero esto tiene que llevar muchísimo laburo. Sí, el Bueno, a eso se comandante, dedicaban estos pibes, ¿eh? sí, sí. A El diseñar comandante, uniformes, a los bailes, a pintar cosas. Ahora, ser soldado, nada. poco. Por eso le soplaron el imperio 3 años después. Y sí. Así es. El comandante del sector se llamaba Zielinski, Mm. lo que en el barrio le diríamos un buen muchacho. No más que eso, un aristócrata, no tenía grandes pretensiones ni tampoco presionaba mucho desde el mando. Los dos ejércitos que están frente a Prusia, el que está, digamos, desde el este, la manda un general que se llama Rennenkampf, Otro chanta. otro sí, y el que está al sur de Prusia, lo manda el general Samsonov. Que no tiene nada que ver con las valijas, no hay No, no ninguna tiene nada. derivación. Nada. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta relación? Rennenkampf y Samsonov habían participado en la guerra ruso-japonesa. Mm. Y en una estación de trenes cercana a Mukden, Che, perdón que interrumpa. No hicimos cosas de la sí, guerra ruso-japonesa, ¿eh? Tenemos que hacer Sí, ¿le decís a Tsushima. Luis, por tenemos que favor, que hacer. anote? No, para. Tsushima creo que lo hicimos, ¿eh? Tsushima sí la hicimos, lo que Sí. no Le hicimos hicimos fue a Mukden. Tsushima. Lo que tenemos que hacer es la toma por Arthur Por Arthur, por los claro, nipones, por los Japs. exactamente. Bueno, estos dos que se encuentran en una estación de trenes tienen una discusión aparentemente por un problema de privilegio de paso de fuerzas. Mm. Lo cierto es que la pelea es tan grande que desde 1905 no se han vuelto a hablar Bueno, está bien. y siguen sin hablarse. Y eventualmente, y cuando quieren, le dicen a Zielinski que le diga al otro Ay, pero algo. qué desagradable. Pero también ni siquiera lo respeta mucho a Zielinski. Así que es como que el ejército ruso se mueve casi sin cadena de mando. Bueno, Va eso pasa cada en uno. Argentina, guarda acá en el movimiento, guarda. Sí, bueno, acá no hay, Ah, no hay, guarda. no hay ni un pielincito de mando acá, ni Ah, cadena. Así que fíjense que tenemos del lado alemán gente que está en el tema trabajando, algunos alemanes que vienen nada más que hacer fama, pero por lo menos hay trabajo, y del lado ruso hay un desorden bastante interesante. buscan Es fama, pero no laburan. exactamente. Esto no quita que Rennenkampf algo haya hecho y Samsonov le ponga más empeño a la cosa, pero realmente está bastante mal armado todo, por cierto. Entonces, ¿cómo va a comenzar todo este asunto? Podemos pasar a las 6, ya que las 5 es la de la flecha y la vimos. ¿Cómo comienza todo esto? Cuando Hindenburg y Ludendorff llegan a hacerse cargo del octavo ejército, Hoffmann le presenta su plan. Hindenburg, como siempre, callado la boca en la reunión, y Ludendorff trata de criticárselo el plan, sin mucho sentido porque acaba de llegar. Pero finalmente acepta el plan, Hindenburg también acepta silenciosamente y prácticamente deja la batalla en manos de Hoffmann. Eso es importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque por un lado pareciera que, bueno, los dos pibes estos, ¿no? Hindenburg y Ludendorff, actúan razonablemente, ¿no? En el sentido, bueno, che, yo llegué, vienen estos pibes que hace rato que están acá, me presentan un plan, parece que es coherente, déjalo que siga. Hasta ahí parece bien. Ahora, Sí. lo que vos dijiste después, y es lo que sucede, hacete cargo de la batalla vos, hermano, es tremendo. Sí, no, es una liberación de responsabilidad terrible, sobre todo porque después los dos se quisieron llevar y se llevaron la fama de la victoria. Pero tal cual. La verdad que bastante cretinos los dos, por Son cierto. dos guachos estos dos. Es más, estos dos fueron después cómplices de la llegada de Hitler, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Los dos. Los dos, uno peor que el otro. Que eso también algún día lo tendríamos que Eso te iba a tratar. decir, pero de verdad, armemos, si tenés, ¿te Esa acuerdas llegada al poder. que habíamos dicho hacer un especial del ascenso De Hitler. Sí, Sí. tenemos uno para Hitler y uno de Bueno, el Mussolini amigo también. Ludendorff estuvo en el putsch del 22, ¿no? 23.
Del 23. 26. Un cara dura. Oh, cara dura. Sí. Habíamos dicho de hacer eso, del ascenso y también del tema psiquiátrico, adicciones y demás. Sí, también, ¿El exactamente. tema mapuche, che, lo vamos a hacer o no? Puede Sí. ser. Al paso que vamos, vamos a tener datos. Escúchame, el problema, estamos esperando que haya otro bando, porque si no, no podemos hacer la batalla. No, eso no va a haber, no. Claro, ¿no? ¿Cómo haría, Jorge? Le tenés que contar, avanzan, 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 nada de los Exactamente. El paseo mapuche se va a llamar. Igual que aunque sea un solo bando, se llevan todo tan mal que se van a agarrar a tiro entre ellos antes de llegar a alguna parte. Bueno, Sí, eso es cierto, por suerte, por suerte. Bueno, avancemos. Para los que están viendo el mapa, tenemos a Rennenkampf con el primer ejército hacia el este de la Prusia Oriental y a Samsonov con el segundo al sur. Para los que ven el mapa van a ver que hay una zona de lagos bastante amplia. Eso es un obstáculo para el comando, si yo me lo tomo en serio, para el comando ruso, porque realmente separa a los dos ejércitos. No pueden auxiliarse. Claro, entonces así que cualquier operación de combinación de ambos ejércitos tiene que resolver la crisis o pequeña crisis que va a pasar cuando se supere esa línea de lagos. Así que eso es un problema. Rennenkampf inicia las operaciones, va a tener éxito en una localidad que se llama Stallupönen, donde acá la figura es Bonfrançois. Bonfrançois se repliega, hace pie en un pueblito que se llama Gumbinen. Todavía está Pritwitz insiste en que se retire, Bonfrançois no se quiere retirar, y logra contener a Rennenkampf. Aunque, digamos, técnicamente por las pérdidas y haber tenido que ceder Gumbinen, es una victoria rusa. Esto lo afecta a Rennenkampf porque, digamos, se duermen los laureles de estas victorias y no le pone tanto empuje a seguir insistiendo sobre las líneas alemanas. Mientras tanto, Samsonov está tratando de entrar por el sur de Prusia. Esta batalla de Gumbinen y de Stallupönen y Gumbinen son las que van a poner en marcha el plan de Hoffmann. ¿Y el plan de Hoffmann en qué consiste? Ya que Bonfrançois contuvo a Rennenkampf, lo que va a hacer, y me parece que la página siguiente, la 7, es más vistoso el mapa, lo que hace es dejar una pantalla con alguna caballería y un cuerpo de ejército muy desplegado frente a los rusos para tenerlos vigilados y contenerlos mínimamente, y va a mover toda la masa del octavo ejército de la posición frente a Rennenkampf a la posición donde está entrando Samsonov. Esto es un clásico de maniobrar por líneas interiores. Tiene al enemigo en dos direcciones diferentes que convergen sobre él, a uno lo detiene o se detiene el enemigo por lo que sea, pone una pantalla, como vos decís, para tener información en tiempo y tener tiempo y espacio para reaccionar, y junta una masa para pegarle a uno de ellos en un lugar donde busca la batalla, ¿no? ¿Qué significa poner una pantalla? ¿Cómo funciona eso? Vos ponés es como colocar, por ejemplo, un cuerpo de caballería de esa época, muy desplegado, como si fuera una línea de patrullas, ¿no? Es más complicado, a lo largo de muchos kilómetros, con puestos de comunicaciones, con estafetas y ese tipo de cosas, para poder saber si viene o no viene el enemigo. No buscás el combate con el enemigo. Lo único que buscás es saber qué está haciendo, si está avanzando o no. Lo importante es que vos des la temprana y oportuna alarma de que el enemigo está avanzando. ¿Para qué? Para que esa maniobra que vos estás haciendo, como en este caso, hacia el sur, pueda desprender elementos que estén más o menos cercanos para cambiar la cosa, ¿me comprendés? A eso se denomina como una pantalla. Ok. Ahora, también esto está beneficiado por algo, y que ese beneficio hay que ir a verlo a Moltke el Viejo,
y a Bismarck, que es el desarrollo de los ferrocarriles alemanes. Claro. Todo, es decir, lo pueden buscar en internet. Cuando uno ve el mapa de los ferrocarriles alemanes de 1890, es una gigantesca telaraña que sale de Berlín y que comunica todo el imperio alemán. Así que la gran ventaja, que Hoffmann aprovecha obviamente, es que estas líneas rojas que ustedes ven que salen de un lado y van hacia el otro, lo están haciendo sobre vías de ferrocarril, conocidas y con tiempos de operación y demás. Por eso lo pueden hacer tan rápido y tan bien. No imaginen un solo trencito. Ya no, esto es son montones de trenes, que, es decir, para que tengan una Es idea. famoso, creo que de lo que, digamos, de lo famoso de esta batalla es el flete. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Qué hacen? Claro. Y esto, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Los suben, los cargan a todos? Si no, lo suben, los cargan a todo y pasan, es un viaje de 3 días. Claro. Sí, Impresionante. es rapidísimo esto, ¿eh? Es muy Impresionante. rápido. Y piensen que estamos hablando de lo mejor para cada 10.000 hombres, 2 trenes de 100 vagones. Claro. Una cosa. Y que además tienen que llegar a una estación y de ahí tienen que bajar para ir al frente. Y hay que mover todo. La verdad que es un trabajo de logística. Te iba a decir, ¿no? Magnífico. ¿De cuánta gente estamos hablando, Mazo? Acá lo que tenemos son la diferencia, sumando los dos ejércitos rusos, es de 2-1. No, un poco más de 2-1. Estamos hablando de un ejército alemán de 150.000 hombres contra 2 ejércitos que deben estar muy cerca de los 400.000 en conjunto. Y a esos hombres sumaré los caballos, no Sí. solamente de la caballería, sino la que lleva los pertrechos de todos estos tipos, ¿no? Exactamente. La verdad que es medio aburrido para contarlo así, pero la parte logística es fascinante cuando uno la lee y empieza a entender todos los trabajos que hay que hacer para esto. Y una consulta de esto, porque la verdad es que tenés, digamos, el ejército más lo que estaba diciendo Guille, más todo lo que llevaste, tienen que comer los 3 días estos pibes en Además, el tren, sí. con la vianda, sándwiches, jamón y queso, digo, pero, Sí. pero un Y montón. claro, la tropa se quejaba, che, loco, no llegó fría, ¿eh? Claro, Sí. digo, tienen que comer, tienen que ir al baño, tienen que dormir, todo esto que estás diciendo. ¿Cuál era el nivel de conocimiento de los rusos de lo que estaba pasando? Porque no es una cosa que haces secretamente, es un terrible. Cero, porque los rusos no tenían exploración seria. Pero Guille, ¿no te das cuenta que es un quilombo fenomenal lo que estamos? No sé, es que no se ve. No se ve decir, cuando uno lo cuenta como lo contamos nosotros, sabemos dónde está cada cosa. Pero vos imaginate, poné un pie en tierra, imagínate, vos sabés que hay un tren por ahí, que hay un bosque, que hay un río y demás, pero no lo ves al enemigo. Claro. A lo mejor escucharás un movimiento, un tren que se mueve, algo. Y además, que si no explorás, claro, si no explorás no tenés la menor idea de nada. si detuviste tu ejército, como hizo el compañero Ránica, lo detuvo y no manda exploración. Acordate que en esta época todavía no hay exploración aérea, recién va a aparecer dentro de unos meses más adelante. No han estado usando globos los rusos, nada. O sea que tienen que depender de la exploración terrestre. Y si no la hace, le estás dejando al enemigo, en este caso a los alemanes, la posibilidad de hacer cualquier cosa. Ahora también hay otro detalle más, porque también uno podría decir, tener la duda que vos tuviste, Karina, cómo los rusos no saben o no ven. Bueno, los alemanes van a contar con una gigantesca ventaja. Los rusos, que tenían bastantes problemas de equipos de comunicaciones, pero las comunicaciones, sobre todo de comunicación telefónica por mal despliegue de cables, tenían comunicaciones radiales, pero las comunicaciones radiales rusas las hacían sin código. Es decir, contaban la cosa como venía. ¿Por qué las hacían sin código? Muchas veces era por inquietud de los comandantes que querían que las órdenes llegaran rápido
pero también porque por el nivel de educación de los rusos, había muchos oficiales que aunque le dieran el libro de código no lo sabían interpretar. Así que hablaban al aire, tal ejército va por acá, tal regimiento por allá Pero y entre demás. 400.000 monos no tenían dos que tuvieran más o menos la primaria completa. No, Es que es que tenés que el tener ejército mucho más ruso que de esa dos. época era un caos. Pero además de eso, esta batalla es de las primeras que hay registro de que un enemigo hace inteligencia de las comunicaciones de otro. Claro. Claro, qué loco eso, No, qué no había impresionante. tanta práctica. Sí, es fantástico. Pero es como siempre en la guerra. El primero que agarra la ventaja, la explota al máximo y destruye a su enemigo. Entonces la guerra siempre es una pelea de ver quién tiene más ventaja sobre el otro. Y acá los alemanes, Hoffmann lo supo juntar todo. Pero no solo eso, sino que además va a hacer otra cosa. Empieza a haber penetraciones del ejército de Samsonov. Y lo que hace Hoffmann es enviar un par de cuerpos de ejército para hacerle frente directo a Samsonov, y estos dos cuerpos de ejército van cediendo terreno. Con lo cual Samsonov se envalentona y empieza a avanzar. Y la verdad que también hay que reconocer una cosa, los oficiales rusos no eran muy buenos, pero en el ejército de Samsonov hay uno que se llama Martos, que es uno de los mejores oficiales rusos que hay. Y aún él cae en la trampa, se tienta y entra en esa trampa que estos dos ejércitos, estos dos cuerpos le están haciendo. Cuando entra más el ejército de Samsonov, el despliegue que hace Hoffmann es enviarle, digamos, yo me paro como Samsonov, del franco derecho, dos cuerpos de ejército, perdón. Uno al mando de von Bülow, que después se va a hacer famoso en el frente oriental, y otro al mando de otro general un viejo húsar que se llama von Mackensen. El Muy de las famoso. calaveras en el gorrito de USA. Exactamente, un hombre también de mucho prestigio. Y a von François lo manda, es la línea que los que ven el mapa, la línea roja más larga, lo manda por el flanco izquierdo de Samsonov. Lo que termina de conformar, como bien dijo Guillermo al principio, una especie de canas. El ejército ruso se mete en una trampa en la cual termina rodeado por las tropas alemanas. Y cuando se dan cuenta, ya es tarde. Ya no pueden salir porque ya están trabados en combate, no pueden replegarse. Los pequeños pueblos pasan de mano varias veces entre ellos, pero cada pase de mano es un desgaste del ejército ruso, pero que no le mejora la situación. Por eso muchas veces los alemanes casi lo ceden ese pueblo, porque no tiene valor, ya están atrapados, ya no pueden hacer nada. Samsonov, ¿qué piensa? Y esto tiene que ver con lo que decíamos al principio. Piensa que Rennenkampf está presionando y que va a aparecer desde el noreste. Sin embargo, Rennenkampf está en otra cosa. Va muy lento, no presiona. La doctrina Cierto que Lais. sí, la doctrina Lais. Gran Cierto general que Argento. eh, Uh, de primera. Pero claro, repito lo que dije, Samsonov piensa, cree que Rennenkampf se mueve, pero no levanta un teléfono para llamarlo y decirle, che, vení para acá, ni tampoco se lo dice a Zelinsky. Así que Zelinsky impulsa a Rennenkampf sin hablar con Samsonov tampoco. Así que es Los imposible coordinar. mandos, y ahí es loco, los mandos medios tampoco tienen una cosa, digamos, bueno, claro, debe ser muy vertical, pero digo, porque es desesperante ver la situación. Es Claro, el como, pero cuerpo no de puede. oficiales ruso de la época imperial era un desastre, salvo excepciones. Lo pinta, lo pinta bien, a mí parece, Tolstoy en La Guerra y la Paz. Pibes que vivían de duelos, de mujeres, de juerga, de apuestas, pero poco de ser soldados. Sí, no. Es decir, era un ejército de apariencia, un ejército de desfile, por decirlo. Muy bonito, pero no más que eso. Pero los mandos inferiores no pueden hacer mucho, porque no se pueden comunicar. Si un coronel no se va a comunicar con el jefe del teatro de operaciones, porque sí,
tampoco tiene los medios para hacerlo. Y no le van a dar bola. No, y además la presión de combate se vuelve casi insoportable para los rusos. ¿Por qué? Porque además hay un antecedente acá. El terreno en el que tuvo que avanzar Samsonov es un terreno muy difícil. Tiene zonas muy arenosas, con lo cual se vuelve lento el movimiento y de gran esfuerzo. Y además tiene problemas logísticos, tiene problemas de alimentación, no tanto de municiones, sino de alimentación. Así que el ejército de Samsonov está bastante mal parado en el terreno, bastante mal parado. Y esto termina siendo casi un combate entre soldados. Es decir, porque se empieza a perder la coordinación de todo. Hay algunos jefes de cuerpos rusos que tratan de coordinar algo, pero no alcanza. No alcanza. Entonces el ejército ruso se va deshaciendo. Se va, no solo lo van destruyendo los alemanes, sino que se va deshaciendo, no pueden seguir combatiendo. Y se las deben haber tomado ahí entre los laguitos, se las toman y a la mierda. Bueno, sí. No me voy a en los laguitos se ahogaron, en los laguitos. Sí, en los laguitos muchos se ahogaron, es cierto. Frescos deben estar, ojo, frescos deben estar los laguitos en ese momento. Sí. La tensión es, la verdad, bastante fuerte. Incluso hay alguna anécdota de von François que, si bien está totalmente de acuerdo con Hoffmann, el que regula el ataque de sus sectores él, no respeta mucho las órdenes y lo regula muy bien. La verdad que eso hay que admitir que fue un poco irreverente, pero cumplió muy bien su papel. El desorden ruso es tan grande, el ataque principal empieza alrededor del 26 a la noche, el 27, que el propio Samsonov está en la primera línea de combate. Y cuando todo se deshace, el día 29, en un momento está con sus oficiales de Estado Mayor para tratar de coordinar algo, en un momento se aparta, entra en un pequeño bosquecillo y se pega un tiro. Listo. Porque se da cuenta que no hay nada para hacer y que, y si eso se lo ha comentado uno de sus oficiales, está avergonzado porque no sabe cómo explicarle al zar el desastre en el que se metió. ¿Cuándo se mata? El 29 de agosto. A 3 días, digamos, de iniciar el ataque. Loquísimo. O de complicada la batalla. Es decir, no podía hacer más nada. Jorge, te la empiezo un poco. Estamos diciendo que tienen tantos problemas de comunicación y de entender cómo está el tablero y de entender lo que está haciendo el enemigo, o sea, que están así de perdidos. Y en 3 días se da cuenta que no hay nada para hacer. O sea, ¿cómo es ese clic? Salvo que el tipo, digamos, tuviera ya una tendencia importante a darse por vencido, pero ¿por qué sabe que no va a tener la ayuda necesaria? ¿Qué elementos hacen que se dé cuenta? Imaginemos esto. Como yo dije, el ejército ruso entra en una trampa sin darse cuenta. Entra con 2 cuerpos al principio, en el centro, digamos, de su movimiento, 2 cuerpos a los costados y un tercer cuerpo como reserva. Es decir, tenemos 5 cuerpos dando vueltas. ¿Qué pasa? Vamos avanzando y de repente encontramos que nos frenan. Cuando se frenan los 2 primeros cuerpos, los otros que están alrededor de ellos tratan de acomodarse para apoyar, pero al acomodarse descubren que no solo tienen un enemigo al frente, sino que tienen uno a la derecha y a la izquierda. Entonces, de pronto, todos los cuerpos están en combate. Es decir, la batalla se generaliza para todos. No hay, ese cuerpo de reserva hay que ir llevándolo en partes, aunque sea a cada crisis que se va produciendo, y llega un momento que ya tiene todo jugado en batalla, no tiene más con qué pelear. Pero además, el amigo Samsonov debe haberse dado cuenta también que Rusia entra a esta guerra sin haber hecho ningún aprendizaje serio de lo que fue la derrota con los japoneses. Es decir, entra a la guerra del 14 de una forma porque a Nicolás se le puso en la cabeza que tenía que entrar. Un error garrafal del tipo. Sí, brutal, brutal. Además, si uno
Por ejemplo, el ejército alemán tiene una poderosa artillería pesada, muy bien organizada, muy bien provista, y el ejército ruso, que tiene cañones pesados y demás, pero tiene problemas para moverlos, tiene un gran problema de municionamiento, porque cuando inicia la guerra hay muy pocos depósitos gigantescos donde está toda la munición, y claro, hay que repartirla en todo el frente ruso. ¿Y Así dónde que eso estaban ha esos tardado depósitos? mucho. Esos depósitos ¡Atrás! atrás están cerca de San Petersburgo, cerca de Moscú, está No muy hay en el interior. ferrocarril. Claro. Claro, No Bueno, hay ferrocarril ese atraso, es ferrocarril. muy claro, es lo malo. que dice Guille, sí. Es Este es decir, un ejército, el ruso, este ejército ruso de la Primera Guerra Mundial, que se mueve como si estuviera en la mitad del siglo XIX, sí, en la primera sí, mitad del siglo XIX. No Sí. se diferencia de los ejércitos de Alejandro cuando operaba contra Napoleón. Y, sí, bueno, no los quiero interrumpir por si le van a decir después, pero vayamos al tema de desarrollo armamentístico. Las distancias, porque igual era un mundo globalizado, digamos, los sí, avances deberían tener los unos y otros más o menos parejo o no. sí, Sí. hay. Es bastante parejo, pero el problema es que una cosa que, digamos, como hablamos de la artillería recién, yo tengo el cañón, cañones que en esta época son muy poderosos, cañones de 200 milímetros, de unos monstruos. Ahora, para que ese cañón funcione, tiene que estar organizado en baterías, es decir, en conjuntos de cañones, tiene que estar, tiene que tener líneas de comunicaciones para saber a quién está apoyando y a quién no y dónde. Tiene que haber un comando que coordine todo eso y demás. Ahora, si yo en vez de tener todo eso, tengo los cañones, pero los cañones nadie sabe quién los mueve. Si las comunicaciones están cortadas porque no hay cables, no hay suficientes radios tampoco, no hay manera de comunicarse. Y el comandante de artillería pone toda la voluntad del mundo para seguir más o menos las órdenes que le dio el comandante de cuerpo, pero es más o menos todo. No hay organización, no hay una doctrina que organice quién hace qué. Es decir, ese es el problema que tienen los rusos. Aparte, los alemanes, al tener una mejor calidad de organización y de mando, podían distribuir los fuegos, ¿me comprendés?, en distintos lugares de la batalla. Los rusos, en la situación en que estaban, no podían tener una masa de artillería que, bueno, fuera atendiendo las distintas necesidades. No, cada cual hacía lo que podía. Exactamente, ese es el problema ruso acá. Ese es y a ver, y hay una cosa muy, no sé cómo llamarla. El soldado ruso pelea. Mm. Digamos, el soldado ruso, hay deserciones como en todos los ejércitos, y más cuando producen crisis como esta. El soldado ruso sigue peleando. Aun cuando viene de una sociedad con problemas sociopolíticos y Sí. socioeconómicos muy graves. Y que van a empezar a deteriorar el ejército a medida que la guerra avance. Es decir, pero estamos con soldados que tienen problemas, ya vienen con problemas. Una, también una oficialidad muy alejada del soldado, muy aristocrática, Claro, que eso es eh, lo que decía Guilla al principio, muy... claro, que pesa mucho. Hay un famoso caso ya con la guerra avanzada, un soldado que no tiene botas porque después de 2 años de guerra las perdió, y un general desde su coche, impecablemente vestido, lo hace detener y lo ordena fusilar porque perdió la bota. Claro. Esa pequeña anécdota indica el desprecio de los oficiales por los soldados. Claro, Bueno, y vos fíjate, ¿no? Que a diferencia de los comandantes rusos de la Segunda Guerra Mundial, que los tipos por ahí podían no tener una gran preocupación por la cantidad de bajas que pudieran tener, ¿no? sí, Pero sí se preocupaban porque los soldados tuvieran los medios, porque los claro. condujeran bien, Yo no me eran acuerdo, Guille, distintos. si era Kurz o qué, una anécdota que habías contado, o que había contado Jorge, de soldados a los que le habían maltratado No, yo conté lo de Zhukov, que Mm, sí, va moviéndose por el frente y encuentra unos soldados rusos heridos
que estaban en unas camas y el personal de enfermería tirados ahí en los cáteres de campaña, ahí en las camillas que los llevan a un costado de un camino, y los tipos que tenían que tratarlos estaban por ahí paveando o haciendo nada. Y Zhukov llega y los fusila a todos. Esa. Pero, ¿qué era? No era A Kursk. todos. ¿Eh? No, no era Kursk. No, no. No, 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 Kursk no, no estaba eran dentro de Kursk, lo era que. porque hablamos de Zhukov a raíz de Kursk, pero eso era Zhukov. Fusila a Claro. todos los pibes, estos, los enfermeros, todo, debe haber habido Sí, enfermeras, todo, la miércoles, los fusila a todos. sí, ¿Te Claro, imaginás? qué evolución, ¿no? La del ejército ruso desde esto hasta Zhukov, ¿no? El ejército ruso ha sido siempre un ejército de soldados sufridos, que, sí, como decía Jorge, pelean. A mí me causa gracia con esta guerra en Europa, los tipos que te dicen, los soldados rusos huyen despavoridos, llorando, implorando. No, no son los chicos que toman el Colegio Nacional sí, acá en no, Buenos Aires. ¿Eh? no, Estos pelean aunque estén odiando a su oficial, que sí, sí, está no en el importa. espíritu ruso pelear. Eso es lo que Sí, le falta. A mí, acá en Argentina hay mucho café, ¿me entendés? eh, Mucho café, pero poca lectura y poca cultura de todas estas cosas, viejo. Pero sí. Pero bueno. igual, No, igual les consulto esta evolución enorme que están diciendo desde esta estructura así medio dandy, superficial, que se está describiendo a Y Zhukov. bueno, por una revolución, no, bueno. Sí, la revolución, la Sí, guerra civil. y también hay una cosa ahí. bueno, Vos esto también decías te habla de cómo se recién, perdió la guerra civil, ojo, porque estamos bueno, ahí. Sí, claro. claro. Sí, Lo que sí. pasa es que, como vos decías, Guillermo, esto es un ejército de la época de Alejandro I, es decir, del principio del siglo XIX. Pero ¿qué pasa? Cuando estaban a principios del siglo XIX, terminaron siendo un buen ejército, porque tenían esa disciplina que Zhukov aplicaba. Claro. Y porque tenían oficiales que se dedicaban y un ejército bien equipado, es decir, bastante bien equipado, sí, bien equipado y demás. Ahora, ¿qué Entró a pasa? Viena y a Claro, París. si yo me quedo con ese ejército, digamos, de 1820, y pasan un montón de cambios tecnológicos, sociales, políticos, económicos, Un y siglo llego después. 100 años después y no lo toqué ese ejército, lo único que hice fue cambiarle el uniforme, bueno, tengo esto, Y tenía un encima había desastre. recibido, che, una paliza que para la época, en manos De los de los japoneses. asiáticos, ¿me entendés? Claro, Para Rusia, un país europeo, que en la paliza que Imperial, recibió de imperial. Japón, ¿viste? sí. No. Pero por eso el ejército lo dejas como está y no haces nada, como hacemos acá, y bueno, se te cae a pedazos. No hay mucho secreto en eso. Eh, entonces, ¿qué sucede? Bueno, se suicida Samsonov, el segundo ejército ruso se deshace. Se deshace porque incluso este general Martov que les mencionaba, intenta hacer unos últimos ataques, termina cayendo prisionero porque no puede reunir ni siquiera la tropa para combatir. Eh, Ah, ¿Y qué va a suceder? El octavo ejército alemán, estabilizado de frente, ahora va a dar vuelta el juego. Va a quedarse vigilando los restos del segundo ejército de Samsonov y va a mover otra vez toda la fuerza para ir a atacar a Rennenkampf. que ¿Cuál es estaban juntando millas como locos. Sí, sí. exactamente, sí. El problema que van a tener es que Rennenkampf se movió lento, pero está más asentado en el terreno. Así que la ¿Paso, Jorge, o defensa. nos quedamos con este? eh, a ver, me parece que no. Igual, Sí, podemos pasar, pero no va a cambiar mucho el escenario. Eh, decime vos, decime. Pasémosla, no importa. Sí, pasémosla. Como decíamos, va a dar vuelta el juego y va a volver, es decir, va a intentar ahora destruir a Rennenkampf. Rennenkampf está mejor asentado en la defensa, precisamente porque se movió lentamente. eh, y el problema que van a tener los alemanes acá es que lo van a rechazar a Rennenkampf. Pero ese tema de los lagos, que se llaman lagos masurianos, Mm. va a transformar la ofensiva alemana en un gigantesco problema porque no hay pasos simples.
Entonces va a ser una victoria no tan terrible como la que impusieron a Samsonov. Así que Rennenkampf va a poder sacar prácticamente intacto el primer ejército. Pero cediendo el terreno. Pero cediendo el terreno, sí, obviamente. Digamos, la batalla es espectacular, técnicamente es brillante, indudablemente, pero logró una contención temporal, porque después los ejércitos rusos, inmediatamente Rennenkampf se retire, va a aparecer un tercer ejército ruso, va a haber un refuerzo de la zona, se está desarrollando al sur con los austríacos lo que se llama la batalla de la Galitzia, después va a haber una nueva penetración rusa sobre Prusia, pero no quita que acá la estabilización del frente fue lograda con una batalla brillante, brillante. En la página siguiente tenemos, bueno, acá lo que llamaríamos los vencedores. ¿Quién se lleva los laureles? Sí, por supuesto Hindenburg y Ludendorff, los dos. El que esté viendo la imagen, en el centro con el abrigo más claro es Hindenburg. A la derecha de Hindenburg está Ludendorff, siempre con cara de tujes. Sí. Sobre todo porque es el único que no es von, nunca lo nombraron, nunca le dieron el título. Y el que está a la izquierda de Hindenburg es el coronel Hoffmann. Hoffmann va a terminar la guerra como general de división. Va a ser una muy buena carrera. Una muy buena carrera. Y Ludendorff lo va a malograr, digamos, a von François, que es el que realmente le dio el mayor impulso, la mayor iniciativa a la batalla, y nunca va a permitir que pase de ser comandante de cuerpo. Va a pelear en Verdún con François, pero nunca lo va a permitir, no que ascienda en grado, sino que ascienda en mando. Y Ludendorff va a participar como comandante supremo alemán en el frente occidental. Claro, y además también hay otra cosa. Cuando fracasa lo que se llama la Kaiserlach, que son las últimas grandes batallas, Ludendorff se presenta al Kaiser y le dice: pida la paz porque el ejército ha hecho todo lo posible. Y en ese momento, además, Ludendorff renuncia. Ludendorff era el Oberquartermeister, que es algo así como un segundo jefe de Estado Mayor. Renuncia, pero Hindenburg, que era el jefe de Estado Mayor, se queda en el mando. Él dirige el ejército alemán hasta la rendición. Él también lo separa un poco de estilo. Y después, lo peor que tiene Ludendorff para mí, ni bien termina la guerra, escribe un libro que se llama La Guerra Total, que es la verdad que es una brutalidad lo que dice ahí, pero lo escribe para explicar su propio fracaso, como muchas memorias que se escriben, ¿no? Para justificar su fracaso. Y tiene una curiosidad que digamos, a los nacionalistas argentos les va a encantar, y que no tienen que leer mucho porque está en la segunda o tercera página del libro. Cuando Ludendorff hace una crítica de lo que se llamó en esa época la puñalada en la espalda, es decir, la traición del pueblo alemán al ejército, cuando Ludendorff le tiene que echar la culpa a un grupo social alemán, al primero que le echa la culpa es a los católicos alemanes. Así que a los fanáticos locales, yo le diría que empiecen a leer un poquito antes de subirse a cualquier tranvía. No, pero aparte, acá caló hondo eso, el tema de la guerra total, la movilización del pueblo y todas esas cosas, una suerte de pavada. Pero... ¿Qué decía? Que yo obviamente no leí ese libro. ¿Qué es lo que...? Porque es famoso eso, pero ¿qué se trata, digamos, de una... ¿Cuánto inspira a lo que viene después, el libro de Ludendorff? Pero mucho, porque para hacer un breve recuento, porque por ahí vamos a pasar. La patria en danger de la Revolución Francesa se muere en la Primera Guerra Mundial. Llega hasta ahí porque no es una ideología, sino que es un problema real, y cuando los soldados lo sufren no sirve. Un general alemán que se llama von der Goltz escribe una teoría sobre eso,
que Ludendorff se exacerba. ¿Por qué? Porque lo que hace Ludendorff es, von der Goltz lo hace más simple. Lo que hace Ludendorff, él dice que la casta o la élite Junker alemana es la que debe mandar el ejército en caso de guerra y que nadie se le debe oponer y que toda la nación se debe someter a ese mandato. Es decir, es una dictadura militar para dirigir la nación en guerra y no tanto en guerra también. Y consigue una Alemania que es militar, nada más. Exactamente, muy militarizada, y eso es lo que tienta. Eso es lo que tienta. Lo que pasa es que una cosa es que tiente en el momento de crisis que viven los alemanes en los años 20 y 30, y otra cosa es que pasado el tiempo se lo siga leyendo como si fuera la Biblia, y realmente es una porquería el libro. Es una barbaridad. Von der Goltz, que escribe fin del siglo XIX, habla también de que el cuerpo de oficiales debe ser una élite, pero no lo cierra tanto en lo político, sino que lo cierra en una élite profesional militar. Este es lo que para él lo lleva a un extremo loco. Y es un cretino porque después, como decía Guillermo, se une a Hitler en el pulso de la cervecería, se une, pero en mitad del desbande abandona todo y sale corriendo. No, es un guachín. Sí, sí, desde lo peor. Y Hindenburg también es un cretino. Hindenburg también es un cretino porque uno de los motivos por el cual lo nombra Hitler canciller es porque Hitler lo amenaza al hijo de Hindenburg, que era general de división, estamos hablando de 1933, diciéndole que se va a descubrir que cuando Hindenburg hizo la ley de exenciones impositivas agrarias, Hindenburg lo aplicó primero que nada a sus propias tierras y las expandió. Así que, digamos, eso de meter la mano en la lata no lo inventamos nosotros. Bueno, eso hoy sería un temita menor. Dos días de escándalo en una tapa y ya está. Claro, pero en ese momento era un posible escándalo. Y fue una amenaza, Hitler se lo dijo al hijo en una reunión. Y con eso terminaron de cerrar el nombramiento de Hitler como canciller. No era el único motivo, obviamente, pero empezó. Así que esta es la historia de Tannenberg. Y en la página siguiente está la medalla de la batalla, donde se ve al guerrero Nibelungo matando al oso. Exactamente. Sería la gran imagen. Pero además, esta batalla le servía a Moltke, el joven, porque ratificaba el hecho de que, bueno, con una tropa de contención, como era este ejército alemán ahí en la zona de la Prusia, podía parar a los rusos mientras nosotros nos dedicamos a destruir Francia, ¿no? Claro, igual Moltke va a cometer un error porque se va a asustar y va a sacar 2 cuerpos de ejército del frente francés y lo va a mandar al frente ruso. Pero un nabo. Va a debilitar toda la estructura de guerra que habían armado. Sí, era un nabo. Este Moltke llegó por nepotismo. Su gran pasión era escribir y leer poesía. Chanta. No muy útil para la guerra. Para la guerra. Bueno, muy bien, salió redondito. ¿Qué tenemos la semana que viene, Guille? La semana que viene nos vamos a ir al. ¿Cómo se llama? Ahí le hice un lapsus. Al Caribe. Al Caribe. Caribe. Se vive. Y al cierto, nos vamos al Caribe porque estamos imbuidos de las cosas del movimiento nacional y popular y queremos ir a esa acción del imperio fracasada por las huestes de Castro en Bahía de los Cochinos. Así que no, en serio, vamos a ver el combate, el desembarco en la Bahía de los Cochinos, vamos a ver la cochinada que se mandaron en Washington de no haber hecho estas cosas como corresponde y cómo esto determinó que el fumador de habanos barato siga estando por ahí todavía. Exactamente. Igual yo creo que la deberíamos llamar Bahía de los Cerditos, porque el cochino me parece un poco estigmatizante. Eso es cierto, eso es cierto. Y ese día no vamos a hacer viandas con jamón. No, de ninguna manera. Voy a ver si les traigo alguna otra cosa. No mortadela de caballito. Voy a ver qué preparo. Señores,
acaba de pasar un auto. Señores, nos salió redondito, les agradezco mucho. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Vénganse con off, porque ya saben que en esa zona ya es distinto. Es distinto, acá pasamos frío, allá vamos a pasar calor. Buenas noches a todos. Chau, Buenas chau. noches. Chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.